No era un niño normal, era como una figura seca. Tenía restos de piel pegados como si se estuviera a medio transformar entre persona, zombie y hueso. Byron intentó gritar, pero se le quedó atorada la garganta. Esa cosa se le fue encima mientras sentía unas uñas raspándole la cara. Sintió un aliento podrido y lo peor fue que... Querida comunidad, esperando que esta noche te encuentres horridamente bien para acompañarnos y escuchar estas leyendas urbanas ocurridas en el panteón, en el cementerio, quizás de tu ciudad, de tu pueblo. Leyendas o historias que no conocemos, que no son las típicas leyendas mexicanas. Como lo menciono, son leyendas urbanas que no son conocidas en ciertas zonas, pero que tú y yo quizás nunca antes hemos escuchado, y hoy salen a la luz. Sin más por el momento, acompáñame esta noche para escuchar las leyendas urbanas de cementerio, que de seguro te encantarán y te pondrán los pelos de punta. Yo soy Alejandro y esto es Inframundo. Tengo frío. Historia de terror compartida por Iván Calderón. Hay cosas que uno recuerda con tanta claridad que hasta el cuerpo reacciona igual que aquella noche. A mí me pasa con el frío. No con el frío normal de noviembre, sino con ese frío que te cae de golpe, aunque estés bajo el techo y rodeado de gente, como si alguien te soplara directo en la nuca. Eso fue lo primero que sentí antes de que todo se saliera de control. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Iván Calderón Salazar. Vivo en Xochimilco, en la Ciudad de México, y esto me pasó en noviembre del 2012. Cuando yo era adolescente y me creía muy listo. A esa edad se nos hace fácil burlarnos de las tradiciones, de lo que dicen los viejos y de las historias que se cuentan en los pueblos. Cerca de donde vivo está San Andrés Mixquic, donde la gente acostumbra a hacer veladas en el panteón por todos los santos y fieles difuntos. Para muchos es algo sagrado. Para nosotros en ese tiempo era pretexto para salir, ligar y hacer tonterías. Ese año mi familia planeó la visita anual al cementerio. Como siempre, mi mamá lo tomaba en serio, mi abuela más, y a mí me daba flojera. Yo ya tenía otros planes. Les dije que más adelante los alcanzaba y me salí con mis amigos. Nos fuimos a un billar de la zona, de esos donde se junta gente a tomar, ponen música y pasan el rato. Estaba lleno de chavos y de ambiente, porque muchos andaban igual que nosotros, aprovechando que medio pueblo estaba en el panteón. Todo iba normal hasta que me entró el frío. No era que el lugar estuviera helado. Había gente, humo, ruido. Pero yo sentía un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza y me dejó inquieto. No le di importancia. Pensé que era el aire o el cansancio. Me fui a la barra por otra cerveza y fue ahí donde la vi. Era la muchacha más bonita que yo había visto en mi vida. No exagero. Y lo que más me llamó la atención fue que yo sabía que no era de la zona, porque en esos barrios todos se ubican, aunque sea de vista. A ella no la había visto nunca. Tenía el cabello claro, la piel muy blanca, ojos claros y traía ropa rara para el lugar, como si no fuera de esa época o como si viniera de otro lado. Estaba sola, sin amigas,
no tenía a nadie cerca. Eso era extraño porque esa noche no era para que una chava se anduviera sola en un billar, y menos en Mixquic, donde casi todo el mundo estaba en el panteón. A mí se me olvidó el frío. Me acerqué con esa seguridad falsa que trae uno de adolescente y empecé a platicar. Mis amigos me miraban como si no entendieran de dónde había salido esa chava. Ella casi no hablaba. Yo le decía cosas para sacarle plática y ella solo asentía o me veía con calma. Cuando por fin me dijo su nombre, lo dijo como si fuera lo único que necesitaba decir. Me dijo que se llamaba Renata Aguirre. No sé qué tenía, pero me atrajo demasiado. Yo pensé que esa era la noche en la que me iba a lucir, en la que iba a hacer las cosas bien y no como patán. En mi cabeza ya me estaba imaginando que podía salir algo serio. Me daba hasta orgullo que mis amigos me vieran así. En un momento ella bajó la mirada y dijo muy bajito: «Tengo frío». No como si se quejara, simplemente se tocó sintiendo el frío. Yo, sin pensarlo, me quité la chamarra y se la puse encima. En cuanto la cubrí, sentí que la tela se humedecía, como si ella trajera el frío pegado en la piel. Me pidió que la acompañara a su casa, a lo cual acepté, porque me sentí como un caballero y porque no quería perder la oportunidad. Nos salimos del billar y caminamos por las calles que llevan hacia el panteón. Yo me saqué de onda porque no era el camino a ninguna casa de por ahí. Era el camino por donde pasa la procesión. Aún así, seguí, porque ella caminaba segura, como si supiera exactamente a dónde iba. Mientras avanzábamos, ella empezó a hablar un poco más, pero no de ella, sino de la tradición. Me dijo que en esas fechas la gente va a visitar a los difuntos, que les lleva flores, comida, velas, y que eso los mantiene calientes, como si el recuerdo fuera un abrigo. Yo la escuchaba y no sabía qué responder. Me dio otro escalofrío cuando volvió a decir que tenía más frío. Esta vez la abracé por los hombros, más por impulso que por valentía. Sentía su cuerpo helado. No era el frío normal de alguien que viene de la calle. Era un frío que se te mete en los brazos. Ella siguió hablando de lo mismo, de que cuando la familia se acaba, hay tumbas que ya nadie visita y que los que quedan solos sienten frío y soledad. Yo quería hacer una broma para cortar la incomodidad, pero no me salió. Me estaba empezando a dar miedo, aunque todavía no lo aceptaba. De pronto se detuvo y dijo que habíamos llegado. Yo levanté la vista y me quedé mudo. Estábamos dentro del panteón. No en la entrada, adentro, entre las tumbas, justo por donde estaba mi familia, cerca de los sepulcros de mis abuelos. Me quedé sin entender cómo llegamos tan rápido, porque yo juraba que íbamos por calles, no por dentro. Volté para ver a Renata y ya no estaba a mi lado. Miré alrededor, desesperado, y lo único que vi fue mi chamarra colgando del brazo de una cruz vieja, como si alguien la hubiera puesto ahí con calma. Me acerqué con el corazón en la garganta. Mi familia me vio y me llamó. Me preguntaron si todo estaba bien y hasta se alegraron porque, según ellos, era buena señal de que yo hubiera decidido acompañarlos esa noche. Yo no supe qué decir. Solo agarré mi chamarra y al hacerlo vi la lápida frente a mí. Era vieja, medio borrada por el tiempo, pero el nombre se alcanzaba a leer. Decía: Renata Aguirre. Abajo la fecha y una frase que me dejó frío otra vez. Decía que había fallecido a los 16 años. Sentí un golpe en el estómago. No fue un susto, fue una tristeza rara,
como cuando entiendes que te estaban llevando a un lugar específico y tú por querer ligar y sentirte grande, ni cuenta te diste. Me quedé parado viendo esa tumba y en mi cabeza se acomodó todo. La ropa rara, lo sola que estaba, el frío que traía, el camino directamente hacia el panteón, la manera en que hablaba de no olvidar. Esa noche no dije nada, me quedé con mi familia, prendí velas, ayudé a poner flores y aunque me sentía avergonzado, también me sentí conmovido. Desde ese año, cada vez que voy a Mixquic, en esas fechas paso a esa tumba. Le llevo una vela y algo sencillo, aunque sea una flor. Y sí, a veces dejo un chal o una cobijita, porque desde esa noche me quedó la idea de que hay nombres que nadie debe dejar perderse. Lo más raro es que, de vez en cuando el viento baja entre las tumbas y la gente se queda en silencio, vuelvo a sentir ese frío que no es de clima y me parece escuchar, muy bajito, como un susurro cerca del oído, esas mismas palabras con las que todo empezó. Tengo frío. Quizás lo que acabas de escuchar te parezca ilógico, pero la siguiente anécdota, te aseguro, te pondrá los pelos de punta. El Panteón del Basurero. Historia basada en una leyenda urbana. Relatos de Panteón. La primera vez que Byron me contó esto, lo dijo como si todavía lo estuviera viviendo. No fue de esas historias contadas para lucirse, fue más bien una confesión, con esa cara de alguien que aprendió algo a golpes y ya no quiere repetirlo. Yo lo conocí hace algunos años porque trabajamos cerca del relleno sanitario y aunque no cualquiera se anima a subir a un camión de basura, él llevaba tiempo ahí y ya estaba acostumbrado a ver cosas que la mayoría ni se imaginan. Byron me explicaba que en el camión siempre se separa lo valioso, lo que todavía se puede vender o cambiar por algo, y lo demás se va directo al tiradero. La gente cree que solo es llegar, voltear y ya, pero adentro del relleno hay sectores, caminos y hasta alarmas. Me sorprendió cuando me dijo que existía una alarma de derrumbe, una sirena que avisa cuando una duna de basura se está moviendo y puede venirse encima de quienes trabajan ahí. Me dijo que a veces funciona y a veces no, y que sí ha habido gente sepultada, gente que ya no vuelve a salir. La noche de su historia, él se quedó con el chofer. Era tarde y tenían que vaciar el camión para dejarlo listo y salir temprano al día siguiente. Los mandaron a un sector lejano, pero por flojera o por querer terminar rápido, no llegaron hasta donde les indicaron y voltearon la carga en un punto cualquiera, lejos de la vista de los encargados. Después se pusieron a barrer la carrocería como siempre, sacando lo último para que no quedara nada pegado. Y ahí fue cuando sonó la alarma. Byron me dijo que ese sonido te pone la piel tensa, porque sabes lo que significa. Ellos se quedaron viendo como una de esas dunas gigantes se movía, como si una cuadra completa respirara y se desplazara lento hacia un lado y después al otro. La tierra y la basura crujían, y aunque parecía un movimiento lento, el peso que trae es lo que mata. Cuando la alarma se apagó y todo pareció detenerse, una especie de golpe de aire, como una onda, pegó primero contra el camión y luego contra una pared de tierra que estaba a unos metros. Bajo esa pared corría un rachuelo de aguas negras. No era profundo, pero sí traía corriente sucia. El golpe hizo que el agua se estremeciera y ahí vino lo peor.
Una parte de una fila de nichos del cementerio que colindaba con el tiradero se vino abajo por el barranco. No fueron solo ladridos, cayeron pedazos de nichos, restos de paredes, y entre todo eso cayeron ataúdes viejos que todavía contenían restos. Cuando Byron lo dijo la primera vez, lo dijo con una frase que se me quedó: que una cosa es ver basura y otra cosa es ver muertos mezclados con basura. Ellos se quedaron mirando porque no era una escena normal. Los ataúdes se rompieron al caer. Había madera podrida, ropa vieja hecha polvo, huesos regados por la orilla del riachuelo, y el olor se volvió insoportable. Una mezcla de agua negra, tierra húmeda y algo más seco como el polvo viejo. El chofer, en lugar de espantarse, le dijo que revisara los ataúdes a ver si había algo de valor. Byron dudó, pero aceptó. Me dijo que en ese trabajo uno aprende a agarrar oportunidades porque la vida no perdona. Si alguien más encuentra algo, se lo queda. Agarraron una linterna que apenas alumbraba. Bajaron con cuidado hacia el riachuelo y empezaron a buscar. No encontraron joyas ni relojes, nada, solo madera rota, tela y huesos. Byron me dijo que eso fue lo que más lo impresionó, que ni siquiera parecía un robo de tumba como uno se imagina. Parecía puro abandono, como si a nadie le hubiera importado, ya que nadie estaba ahí. Cuando escucharon que se acercaba una patrulla, decidieron irse. Byron ya iba de subida cuando vio algo entre una bolsa de plástico medio enterrada en el lodo. Era un osito de peluche, bastante viejo. Byron pensó que a sus hermanos pequeños les gustaría, aunque fuera un juguete encontrado en la basura, y regresó para tomarlo. En cuanto lo agarró, vio debajo un cráneo pequeño, como si estuviera mirándolo desde las cuencas vacías. Del susto cayó hacia atrás y se fue directo a las aguas negras. El chofer se rió y lo apuró para que se largaran. Byron se levantó asqueado, empapado y oliendo a río, pero no soltó el peluche. Esa noche regresó a su casa. Se bañó como pudo y dejó el osito en una silla, pensando que al otro día se lo daría a sus hermanos. Me dijo que en el momento no dimensionó lo que había hecho. Lo vio como una tontería, como algo sin importancia. El problema fue que desde esa misma noche no pudo dormir. Empezó a escuchar pasos pequeños en el pasillo, como si un niño caminara arrastrando los pies. Luego venían risas cortitas, pero no alegres, como si alguien se estuviera burlando. Después unos gritos, como reclamo, como si alguien estuviera exigiendo que devolvieran algo. Al principio Byron creyó que era su imaginación, que era el miedo pegado del cementerio, o el asco de haberse caído al agua negra. Pero la segunda noche ya no pudo seguir con esa idea. Me dijo que despertó y vio a un niño sentado sobre la cama de su mamá. No era un niño normal, era como una figura seca. Tenía restos de piel pegados, como si estuviera a medio camino entre persona, zombie y hueso. Byron intentó gritar, pero la voz se le quedó atorada. Esa cosa se le fue encima, mientras sentía unas uñas raspándole la cara. Sintió un aliento podrido, y lo peor fue que el niño parecía reclamar sin parar, como si estuviera repitiendo lo mismo una y otra vez. Byron gritó llamando a su mamá, y su mamá despertó asustada porque lo vio tirado en el suelo, pateando en el aire, luchando con algo que ella no podía ver. La mamá lo calmó como pudo. Le dijo que fue una pesadilla. Le prendió una vela y se quedó despierta un rato. Afuera hacía viento y la basura del relleno, cuando sopla fuerte, se levanta y cruza el cielo como si fueran sombras deformes.
La madre se asomó por la ventana y dijo que al menos ya no se les metía el agua como antes, porque habían cambiado las láminas después de una inundación. Byron dijo que en ese momento sintió vergüenza, porque su mamá estaba preocupada sin saber la razón real. La tercera madrugada fue la peor, porque Byron juraba que ya no podía hacer sueño. La tormenta afuera estaba fuerte. La lluvia golpeaba el techo y casi no se escuchaba nada más. Pero, aún así, él escuchó una voz muy cerca, pegada a su oído, reclamándole que lo devolviera. Byron abrió los ojos y lo vio a centímetros. Era el rostro de ese niño, con la poca piel colgada y la boca moviéndose rápido. Byron se desmayó, pero del puro terror. Cuando despertó, su mamá estaba sentada a la orilla de la cama, con la cara de cansancio. Le dijo que su madrina había ido a la casa y que también llevó a una señora conocida del barrio, una mujer a la que respetaban porque sabía de esas cosas. Byron me dijo que esa señora apenas entró y vio el osito, se quedó seria. Dijo que eso venía del cementerio y que traía algo pegado. La mamá de Byron intentó explicar que el peluche venía del basurero, que lo trajo para los niños, pero la señora insistió en lo mismo, que ese oso era perteneciente de alguien que estaba enterrado y que debían regresarlo, y que tenía que ser a la misma hora que lo tomó, con una disculpa y una oración. Lo que hicieron fue presentarse para devolverlo. La señora les dijo que ella podía acompañarlos, pero que Byron tenía que acercarse solo, porque el que toma es el que lo devuelve. Ya por la tarde, con la lluvia de todo el día, Byron metió el peluche en la misma bolsa donde lo sacó y se despidió de su familia. Salieron cuando ya estaba oscuro, caminando hacia el cementerio con el miedo en la cara. El camino desierto, con charcos sucios reflejando la luz de los postes y ese olor a tierra mojada que se mezcla con la basura cuando vives por esos rumbos. Llegaron a la zona donde se habían caído los nichos. Todo estaba húmedo, roto, con tierra que parecía barro. Byron se acercó despacio, se agachó y puso el peluche dentro de lo que quedaba del nicho, hasta el fondo, como si quisiera que no se viera. Luego pidió perdón con la voz temblorosa, diciendo que no lo hizo por maldad, que solo pensó en sus hermanos y que devolvía aquel oso. Después se hincó para rezar lo que le indicaron. Byron dijo que por instinto volteó a buscar a su mamá y a la señora, y aunque no las vio, escuchó que estaban cerca. Cuando terminó el primer rezo, vio hacia el interior del nicho y ahí lo vio otra vez. El mismo niño estaba acurrucado dentro de una forma imposible, como si el hueco fuera más grande por dentro. Lo veía desde esas cuencas vacías y se inclinó hacia Byron tan rápido que éste sintió el aliento helado y podrido. Lo que alcanzó a escuchar fue una frase como si el niño estuviera ofendido. Byron ya no aguantó y se fue para atrás, cayendo en el barro y perdiendo el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es despertar en su cama. Habían pasado 2 días. Su familia estaba alrededor, y lo que más le sorprendió fue que por primera vez en noches durmió sin pesadillas, sin voces, sin gritos. Preguntó si todo salió bien, y su mamá le dijo que sí, que estuvo inconsciente, pero todo estaba ya muy bien, pues le habían hecho una limpia también. Byron siguió trabajando años en el camión de basura. Me dijo que encontró de todo entre los desechos, pero que desde esa experiencia nunca volvió a llevar nada a casa, ni lo que parecía más inocente. Me lo dijo con una frase que parece simple, pero que en su boca sonaba como una advertencia. Uno nunca sabe de dónde vienen las cosas que se encuentra,
y a quién le pertenecían antes. Comunidad, hago una pequeña pausa para invitarlos a que se suscriban si son nuevos, a que nos dejen un comentario de aliento, qué les están pareciendo los relatos o cuál es su opinión. Me gustaría saber qué piensa de las apariciones en el cementerio y si estos relatos que está escuchando son reales o qué opina. Sin más, continuamos. El Nahual del Cementerio. Historia basada en hechos reales compartida por Eloy Montalvo. Mi nombre es Eloy Montalvo. Vivo en un pueblo del sur de Tamaulipas y por razones obvias voy a omitir el sitio exacto, porque sé cómo es la gente de curiosa y no quiero que nadie se ande metiendo donde no debe. Esto ocurrió en 1983 y todavía se sigue hablando de esos hechos como si hubieran sido una mala racha de la naturaleza. Aunque los que estuvimos cerca sabemos que no fue así. Ese año, después de varias tormentas fuertes de temporada, empezaron a aparecer féretros y restos fuera de sus tumbas. La gente decía que el agua se había llevado la tierra, que el panteón estaba viejo, mal hecho y sin mantenimiento, y que por eso se habían abierto algunas sepulturas. Tenía lógica porque era un cementerio de pueblo, con bardas bajas, partes descuidadas y zonas donde la tierra se afloja con facilidad. Aún así, lo que se veía no era normal. No era solo tierra removida. Era como si alguien hubiera trabajado ahí de noche, como si hubieran sacado cuerpos a propósito. El asunto creció tanto que el municipio decidió meter mano y contratar a alguien para cuidar el panteón y mantenerlo en orden. El elegido fue Baldomero Sosa, un militar retirado. Tenía como 67 años y aunque ya era grande, se veía fuerte. De esos viejos duros que no se doblan fácil. Se encargó de reparar criptas, enderezar cruces, remover tierra, limpiar pasillos y hasta consiguió fondos para levantar un muro y poner rejas. Con el tiempo la gente lo apreció porque el panteón por fin se veía cuidado y porque él no dejaba que entrara cualquiera. Cuando llegó otra vez la temporada de lluvias, don Baldomero ya vivía prácticamente ahí. Tenía una cabaña de madera que le permitía mirar hacia los 4 lados y el municipio le había dado una escopeta para espantar ladrones, porque también se robaban adornos y placas. Además, tenía un silbato para alertar a los rondineros si pasaba algo. Una noche de tormenta, con relámpagos iluminando a ratos, don Baldomero alcanzó a ver una figura moviéndose en la parte más alejada del panteón. Iba agachada, como buscando algo. Él pensó que era un ladrón o un profanador y tomó la escopeta con la idea de tirar al aire, solo para asustar. No era de los que disparan primero, aunque hubiera sido militar. Primero quería ver bien qué estaba pasando. Caminó despacio entre las losas mojadas y la tierra suelta. El panteón era como todos los de pueblo, con tumbas humildes y otras más arregladas, y con el ruido de la lluvia golpeando todo. Los relámpagos le daban la luz por segundos, y luego lo volvían a meter en la oscuridad. Desde lejos vio que la silueta estaba excavando una tumba reciente y eso le prendió el coraje, porque ya era demasiado. Se acercó un poco, más pensando que una herida al delincuente lo iba a detener para siempre. Pero en cuanto vio cómo se movía, se le fue la idea de la cabeza. Esa cosa estaba sacando tierra demasiado rápido y no traía una pala ni herramientas.
Estaba usando las manos. Pero al caer un relámpago y alumbrar bien, don Baldomero entendió que no eran manos normales. Eran una mezcla grotesca entre pezuñas y garras. Se quedó helado cuando la figura levantó la cara. El rostro parecía el de un cerdo, pero con facciones humanas. Como si alguien hubiera intentado hacer una cara de persona con hocico. A don Baldomero, que en su vida vio cosas feas en el servicio, se le cerró la garganta porque nada lo había preparado para eso. La criatura metió esas extremidades en la fosa y con una facilidad que no se explica, sacó el féretro como si fuera una caja ligera. Don Baldomero se acercó de espaldas en una lápida para no desmayarse y para poder respirar sin hacer ruido. Desde ahí vio cómo la cosa abrió el cajón y jaló el cuerpo con desesperación, como si tuviera hambre vieja. Empezó a devorarlo ahí mismo, bajo la lluvia, sin ninguna prisa, como si supiera que nadie se iba a atrever a detenerla. Luego caminó hacia otra tumba y repitió lo mismo. Ese fue el punto donde don Baldomero le ganó otra cosa además del miedo. Recordó que ahí había gente conocida, familiares, amigos, compañeros, y se le revolvió el estómago de pensar que esa cosa podía estar desenterrando a cualquiera. Se santiguó, levantó la escopeta y le disparó varias veces. Fueron tiros directos, sin dudar, hasta que la criatura cayó de golpe y dejó de moverse. En cuanto cayó, don Baldomero hizo sonar el silbato. Los rondineros respondieron y en poco tiempo llegó gente del pueblo con lámparas, impermeables y palos, porque el ruido de los disparos despierta a cualquiera. Cuando se acercaron al cuerpo y lo alumbraron, vieron lo mismo que él: el hocico, los dientes filosos, las extremidades deformes. Nadie supo explicar qué era, pero todos supieron de inmediato que eso tenía relación con lo que llevaba años pasando en ese cementerio. Desde esa noche ya no volvieron a encontrar féretros fuera de las tumbas, ni cuerpos removidos después de tormentas. La gente siguió diciendo que era el agua, que era la tierra floja, que era el descuido de antes. Pero los que estuvieron ahí aquella madrugada supieron la verdad. Y por eso, con el tiempo, don Baldomero Sosa se volvió el héroe de la región, y esa criatura quedó como la experiencia que nadie se atreve a decir en voz alta, que a veces no es naturaleza la que abre las tumbas, sino algo que se mete de noche a buscar lo que no le pertenece. Muchos dijeron que era un nahual. Antes de continuar con el siguiente relato, quiero que imagines algo: un cementerio vacío, ya muy de madrugada, y el sonido de tus propios pasos entre las tumbas. Pero de un momento a otro sientes que alguien te observa, que alguien te escucha. Y cuando eso pasa en un panteón, lo mejor es correr. Vamos con la siguiente historia. No despiertes a los muertos. Historia compartida por Paulo Cancino. Hay un tipo de dolor que no se quita con el tiempo, solo cambia de forma. Y cuando alguien se aferra demasiado a ese dolor, empieza a cometer cosas que después ya no puede deshacer. Esta historia me la compartieron como secreto a medias, de esas que la gente cuenta bajito porque hasta decirla da mala espina. Yo la adapto con otros datos por respeto y por seguridad, pero el concepto es el mismo. Me llamo Paulo Cancino, vivo en Querétaro, y esto ocurrió entre el 2018 y 2019.
El protagonista no soy yo. Héctor se había casado con Valeria, una mujer con la que, según quienes los trataban, se entendían de verdad. Estuvieron poco tiempo juntos, 2 años a lo mucho, y después ella murió de forma repentina. No doy detalles de cómo, porque no cambia lo importante. Héctor no lo soportó. La gente cree que un duelo se vive llorando y encerrándose, pero a veces se vive de otra forma, obsesionándote. Héctor se obsesionó con el panteón. Empezó a ir cada noche o casi cada noche, incluso cuando ya tenía otra vida armada, porque eso también pasó. Con el tiempo se volvió a casar, esta vez con una mujer completamente distinta, más joven, más pulida, alguien que le venía al personaje. Tuvieron 2 hijos. Después, pareciera que Héctor había seguido adelante. En privado no. Los que lo conocían de cerca decían que siempre comparaba a la esposa viva con la muerta, que la nueva mujer se esforzaba en cuidarlo, en atenderlo, en mantener la casa en orden, y aún así Héctor se iba a escondidas al panteón, como si allí estuviera su vida real. Había noches en las que no contestaba el teléfono, madrugadas en las que regresaba con tierra en los zapatos y con una mirada perdida. La excusa siempre era la misma. Necesitaba despejarse, necesitaba estar solo, pensar. Con el tiempo, esa rutina se volvió casi costumbre. Héctor llegaba al panteón a medianoche, se quedaba junto a la tumba de Valeria, hablaba como si ella lo escuchara, y se quedaba ahí hasta que el frío le ganaba o hasta que algún velador le pedía que se fuera. No era un asunto de fe, era algo que necesitaba. Al parecer, no aceptaba que ella ya no estaba en este mundo. En una de esas noches entró al cementerio un anciano que nadie ubicaba. Lo describen como un viejito encorvado, con ropa sencilla, manos manchadas de tierra, como alguien que trabaja en el campo o que anda entre plantas. Llegó a la zona de las tumbas como quien ya conoce el lugar y se puso a cortar hierbas que crecen pegadas a las lápidas. Héctor lo vio y al principio se molestó, porque pensó que era un ratero o alguien que se iba a robar ofrendas. El viejo no se alteró. Lo vio con calma y le preguntó por qué estaba ahí llorando de esa manera, por qué no dejaba descansar a los muertos. Héctor le respondió que el amor que sentía por Valeria no se le había quitado, que no por vivir sabiendo que ella estaba enterrada ahí, que él daba lo que fuera por tenerla otra vez. El anciano, en lugar de emocionarse, le repitió lo mismo con más dureza, que no perturbara a los difuntos, que llorarles todas las noches no era amor, y que si uno intenta forzar la vuelta de un muerto, lo que regresa no siempre es lo que se fue. Héctor se enojó. Dicen que le reclamó al viejo por hablar como si no supiera lo que es amar. El anciano no se movió. Le dijo que si de verdad estaba dispuesto a cargar con las consecuencias, volviera al día siguiente a la misma hora. También le dejó la advertencia más clara de todas. Despertar a un difunto no es un premio. Puede convertirse en una maldición. Héctor se fue a su casa, pero no durmió, porque al día siguiente lo vieron distinto. No fue a ensayar. Canceló todas sus cosas, como si se le hubiera metido en la cabeza una sola idea, y ya no hubiera espacio para nada más. Llegó la noche y, tal como le dijeron, regresó al panteón. El anciano ya estaba ahí, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Le preguntó si estaba seguro, a lo que Héctor asintió. Dijo que no podía vivir un minuto más así. El viejo le advirtió que eso no era un juego. Héctor no dio marcha atrás. Entonces el viejo hizo algo que nadie esperaba ver en un cementerio, mucho menos a esa hora. Marcó un círculo alrededor de la tumba con polvo oscuro y tierra,
trazó símbolos que nadie supo explicar y empezó a murmurar palabras que sonaban a rezos bastante extraños. Esa noche se soltó una tormenta seca, de esas raras que llegan de golpe, con viento helado y nubes que tapan la luna. Las aves se alborotaron en los árboles del panteón. La tierra alrededor de la tumba se movió como si estuviera respirando. La lápida, según quienes después escucharon la historia, empezó a levantarse como si alguien empujara desde abajo. Héctor se quedó ahí viendo, sin poder creerse lo que estaba pasando, y aún así no se fue. El anciano arrojó hierbas dentro del hueco, como si alimentara algo. Luego derramó un líquido oscuro en el borde de la fosa y siguió murmurando. En ese punto empezó a salir un olor fuerte, a humedad vieja, tierra removida, gusanos y encierro. Valeria de un momento a otro comenzó a aparecer. No salió caminando como si nada. Se levantó como si algo la jalara. Su cuerpo estaba rígido, la piel pálida, los ojos abiertos de una forma rara. Héctor la reconoció al instante, pero también sintió algo que no sabía explicar, como si el cuerpo le dijera que esa mujer no estaba volviendo como una persona. El anciano le puso la mano en el hombro y se alejó, diciéndole que no quería volver a verlo y que, si lo necesitaba, lo encontraría en un cruce de caminos en la sierra, en noche de luna llena. Héctor se llevó a Valeria a su casa en la madrugada. La escondió. No la llevó a que la revisaran ni en un hospital. Ni siquiera buscó ayuda. La metió en una parte de la casa donde casi no entraba la luz. Solo una trabajadora doméstica se dio cuenta y, según dicen, Héctor la amenazó para que no hablara. Con dinero se compra el silencio más fácil de lo que la gente cree. Y él tenía mucho. Los días siguientes fueron raros. Héctor desapareció de la vida pública. Decía estar enfermo o de descanso, pero en realidad no se separaba de Valeria. Ella, según quienes contaron esto, no se veía como alguien recién revivido. Se veía mejor de lo que se veía viva en sus últimos años. Su voz era suave. Su cara era la misma, y eso fue lo que terminó de enloquecerlo, porque le hizo creer que había ganado. El problema es que Valeria no volvió con amor, volvió con algo más. Al principio Héctor no lo entendía, solo notaba detalles, que ella no quería ver el sol, que se molestaba cuando escuchaba voces en la casa, que le pedía que la otra mujer se fuera. La celaba, la odiaba, y Héctor, que ya estaba roto por dentro, empezó a hacer cosas que un hombre sano no haría. Se alejó de su esposa viva, de sus hijos, de su trabajo y de todo. Su mundo se redujo a la mujer que había sacado de una tumba. La esposa viva se dio cuenta, le reclamó, le dijo que lo veía distinto, que ya no era el mismo de antes, que lo había visto rondar el cementerio por años y que tenía miedo de que se le hubiera metido algo malo. Héctor no aguantó la presión y se fue, dejando su casa hecha pedazos. Lo que pasó después se contó como una tragedia y como rumor al mismo tiempo, porque hubo desapariciones, gritos, llamadas a la policía, y aún así no hubo versión completa. Lo único que se supo con el tiempo fue que la familia de Héctor desapareció de un día para otro. También desapareció parte de la servidumbre, y Héctor dejó de ser visto en eventos, en escenarios y en cualquier lugar, como si el hombre se hubiera borrado. Años después, gente que vive por una zona de casas grandes cerca de Juriquilla empezó a decir que en una casa abandonada se escuchaban risas por las noches, pasos, voces como si alguien hablara con alguien que no está. Decían que a veces se veía movimiento detrás de cortinas, pero nadie se atrevía a entrar.
Decían que el lugar olía raro cuando el viento soplaba hacia la calle, como animal muerto, humedad y metal. También decían que había una mujer que no salía de día, que a veces se asomaba a un balcón y que quedaba quieta mirando como esperando a alguien. Yo no puedo comprobarlo, solo cuento lo que me contaron, con los cambios necesarios, pero si algo me quedó claro es lo mismo que el anciano le dijo desde la primera noche. Si no dejas descansar a los muertos, lo que regresa no siempre regresa para amarte, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde para deshacerlo. Querida audiencia, hemos llegado al final de estas aterradoras historias. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Te leo en la caja de comentarios. ¿Alguna vez has estado en el cementerio de madrugada o a cualquier hora del día, mientras sientes una presencia detrás de ti? No olvides suscribirte porque cada semana traemos nuevas historias para contar. Yo soy Inframundo. Descansa si es que puedes. Hasta la próxima.